Seguimos con la segunda parte de la herencia. Y veamos lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 34. Habla del cuando Jesucristo asuma la posición de rey, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En esta ilustración, Jesús es el rey, y dice que si bien el Jesús es el heredero, habrán otros que serán benditos de su Padre, que también recibirán como herencia el reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Pero ¿quiénes son los herederos? Los herederos en el libro de Apocalipsis están representados en una ilustración simbólica, los cuales menciona los 144,000. En una visión simbólica de quiénes son los herederos que están en el monte Sión juntamente con el Cordero. ¿Quiénes son los 144,000 sellados? La primera vez donde aparecen está en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 al 4. Y el versículo 2 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Versículo 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto quiere decir la frente de los elegidos, los que van a heredar el monte Sión juntamente con el Cordero. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Notemos algo: el ángel tiene un sello, que es el sello de Dios. El ángel sellará a los escogidos en su frente, y el número de los escogidos son 144,000. Y están conformados de las tribus de Israel. ¿Cuáles son? El versículo 5 dice: de la tribu de Judá, de Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cualquiera podría decir en que estos sellados serían solamente israelitas. Ahora la pregunta es: ¿acaso la gobernación y el reino solo se le darían a 144,000 personas israelitas? Y aquí hay un choque de ideas religiosas. Si analizamos a los testigos de Jehová, dicen y suelen decir en que son 144,000 que serán recogidos de todas las naciones, y que son ellos. En este caso, tú y yo estaríamos excluidos del reino. Otras religiones dicen que son un grupo de israelitas que se mantuvieron íntegros y que no se casaron, porque dice de que no tuvieron contacto con mujeres, y que son un grupo especial, pero no es así, porque las dos definiciones no son correctas. Dos puntos importantes para tener en cuenta. Primero, en el orden de las tribus que representa el libro de Apocalipsis, analicemos lo siguiente. Porque tenemos que entender de que es un proceso y una definición espiritual de un Israel espiritual. Algunos dirán que no, y claro que sí, porque ¿quién es el hijo primogénito de Jacob? Y sabemos que es Rubén, el primogénito de la nación terrenal de Israel, de los que iban a conquistar el territorio. Pero sin embargo, Apocalipsis capítulo 7, versículo 5 dice que el primogénito es Judá. ¿Quién? ¿Cuál es el primogénito que menciona Apocalipsis capítulo 7, versículo 5? Dice que es Judá y no Rubén, por la razón de que Judá recibe la promesa espiritual de la gobernación y del reino. Porque la palabra dice que Jesús sería descendiente de la tribu de Judá. Ahora veamos el segundo punto. Para analizar, uno de los que hacen parte de estas tribus es Manasés. Y resulta
que Manasés no es hijo de Jacob, sino es hijo de José. Y surge la pregunta, ¿quién salió de entre los hijos de Jacob para que en su lugar entrara y lo ocupara Manasés? Pues salió Dan, el hijo de Jacob, porque cometió un error en cuanto a la adoración. La adoración la cual rindió Dan o la tribu de Dan se contaminó por la idolatría. Este suceso se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 18. Allí narra lo que aconteció con los ídolos de Micaía y su sacerdote. Otra pregunta, ¿por qué Rubén perdió su primogenitura? Porque cometió un error en cuanto a su padre por un acto de adulterio, al acostarse con la concubina de su padre, la cual se llamaba Bila. Según lo narrado en Génesis capítulo 35, versículo 22, así que los 144,000 son espirituales. Eso quiere decir que tú y yo espiritualmente somos sellados. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así entendemos en que los sellados no son solamente los israelitas naturales, sino también los israelitas espirituales. Y Pablo se los dijo ¿a quién? A los corintios, en que también ellos hacían parte de los sellados. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice que los efesios también hacían parte de los sellados. Ahora, la segunda vez que aparecen los 144,000 está en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Después miré y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. El sello quiere decir propiedad, una marca en su frente. Quiere decir mis pensamientos, los requisitos de los mandamientos de Dios están puestos en mi mente y en mi corazón. Quienes tienen el sello o la marca en su frente de Dios son propiedad y le pertenecen a Dios y a su Hijo, y estarán en el monte Sión, porque igual a Jesucristo recibirán la promesa y herencia del reino. ¿Qué características deben tener los sellados de Apocalipsis capítulo 14, versículo 4? Dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Algunos creen en que no tuvieron relaciones sexuales con mujeres, y no es así, porque lo que quiere decir es que no se contaminaron con la apostasía. Esta mujer quiere decir la apostasía, falsas enseñanzas, o más bien decir el anticristo. Los que no se contaminaron permanecieron firmes, fieles a la doctrina del Evangelio del Cordero, y de que siguen al Cordero por doquiera que Él va. Quiere decir que no se extravían ni cambian las enseñanzas de Jesús. Esto por cuanto no se contaminaron con otras doctrinas. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, dice, Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si alguien es heredero del reino, hablará de ese reino como Jesucristo habló de ese reino. Estos fueron redimidos como primicias los que no cambian las enseñanzas de Jesucristo. Mis amados en el Señor, en el próximo video finalizaremos con este tema, el cual estamos hablando de la herencia y de quién es el heredero, primogénito y unigénito, y quiénes somos los coherederos en el reino de Dios. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.